Buenos días. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hoy continuamos con el estudio del libro de Zacarías, enfocándonos en el capítulo 4, versículos 1 al 14. Todos los textos que estaremos utilizando son sacados de la Nueva Traducción Viviente. Hoy queremos compartir sobre el tema el Día de las Pequeñeces. A manera de introducción, el contexto de este pasaje que hoy estudiamos, al igual que todo el libro de Zacarías, tiene que ver con el mandato de Dios a reedificar el templo. Esa comisión es dada al remanente que había regresado a Jerusalén desde Babilonia, tras unos 70 años de cautiverio. Dios mismo habla a Zorobabel a través del profeta. A este Zorobabel, gobernador de los judíos y descendiente directo del rey David, le tocaría liderar esa labor. La verdad es que en ese momento esa labor se veía como una misión casi imposible. En su primer año de gobierno, Ciro, rey de Persia, había ordenado la reconstrucción del templo. Es más, había dado permiso a los judíos desterrados para regresar a su tierra y reconstruirlo, animando aún a apoyar el proyecto con recursos. Sin embargo, una vez que los cimientos del templo fueron echados, los enemigos de los judíos usaron su influencia y falsas acusaciones para detener la obra. Es entonces cuando Dios intervino, como nos lo muestra Esdras capítulo 5, versos 1 a 2. En ese tiempo, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehosadac, respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. Cada vez que Dios nos da una promesa y nos llama a actuar en función de ella, el enemigo de nuestras almas va a intentar obstaculizar el cumplimiento de ese plan de Dios mediante todo tipo de estratagemas. Querrá hacernos enfocar en lo grande y complicado de la tarea, en los pocos recursos que tenemos para llevarla a cabo, en lo poco calificado que estamos para cometerla, etc. Pero siempre Dios habrá de respaldar su palabra, no solo llevándonos a meditar en ella una y otra vez, sino dándonos palabras de ánimo a través de otros hombres y mujeres que Él va a enviar para afianzar nuestros brazos para la tarea. Ahora, ellos enfrentaron una labor por delante muy particular. Por lo general, el ser humano y los creyentes no somos la excepción. Tendemos a enfocarnos en las circunstancias que rodean el trabajo que tenemos por delante. Es debido a ese enfoque que surgen todo tipo de dudas y temores sobre nuestra capacidad para llevar adelante el proyecto con éxito. Pero Dios se enfoca en el verdadero centro del problema, nuestro corazón. Es por esa razón que Dios le habla a Zorobabel a través del profeta. Lo que Dios afirma que será hecho, Él tiene todo el poder para hacerlo realidad, siempre y cuando estemos dispuestos a oír su voz y a obedecerla. Siendo así, Dios le muestra primero al profeta la naturaleza de la obra que tienen por delante para poder entonces, y solamente entonces, darles ánimo. En Zacarías capítulo 4, versos 2 y 3, leemos el mensaje de Dios al profeta. ¿Qué ves ahora?, me preguntó. Veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima. Contesté. Alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. La imagen que Dios le muestra a Zacarías incluye un candelabro, cuyo papel central en el culto del templo a ser reconstruido le hacen representarlo. Pero las lámparas del candelabro, que normalmente son atendidas por los sacerdotes para asegurar que no se apaguen, en este caso se mantienen encendidas de una manera sobrenatural. El aceite que alimenta la llama de las lámparas fluye de manera directa, continua e ininterrumpida desde las ramas de sendos olivos, sin mediar esfuerzo humano alguno. Ese aceite que fluye hacia las lámparas y garantiza que la obra de Dios se lleve a cabo representa la acción del Espíritu Santo. Lo siguiente que Dios le muestra al profeta en Zacarías 4:6 afirma quién es el responsable del éxito de la obra. Entonces me dijo el Señor, dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. En un inicio, Zorobabel había contado con algún apoyo indirecto de la corona persa, pero ahora todo aquello se había disipado y solo quedaban obstáculos en su lugar. Lo que alguna vez pareció una labor grande, se había complicado aún más, tornándose en extremo peligrosa y difícil ante la oposición. Dios confronta ese temor afirmando su sobrenatural respaldo en Zacarías 4:7. Nada impedirá el camino de Zorobabel,
ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Lo que parece una montaña gigantesca, tal vez en referencia a los escombros del antiguo templo que todavía pudieran observarse, se nivelaría para dar paso a la reconstrucción. Dios le estaba invitando a mirar con ojos de fe y no con los de la carne. Cuando dependemos únicamente de estos últimos, la magnitud y complejidad de lo que somos llamados a hacer nos abruma. Es más, a manera de confirmación, el profeta afirma que el pueblo y los demás gentes de los alrededores van a poder reconocer la mano de Dios en medio del acometimiento de la obra. No hay duda alguna en la declaración divina. Zorobabel habría de colocar la última piedra. La obra sería definitivamente terminada. En el extremo contrario, otro de los problemas con los que solemos lidiar es lo que pareciera ser nuestra propia capacidad para hacer las cosas que Dios nos encomienda hacer. Ese fue el problema de Gedeón y también es nuestro problema hoy, cuando le damos oportunidad a nuestra carne a querer tomar parte del mérito por lo que Dios hace. En Jueces capítulo 7, verso 2, leemos lo que Dios dice a Gedeón. Entonces el Señor le dijo, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. A nivel personal y aún de nuestra comunidad de fe, ¿cuán difícil se ve la labor que Dios nos ha comisionado a realizar? Si de verdad le creemos a Dios, lo que le reveló al profeta en Isaías 59:1, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Entonces, entre más difícil se vean las circunstancias, más de su gloria y poder habremos de presenciar. La clave radica en que nos lancemos en obediencia a enfrentar el desafío que Él nos ha puesto por delante. Pero asegurémonos que lo que hacemos sea en respuesta a lo que Dios nos muestra para nuestra vida y en función de nuestro deseo de colocar las prioridades del Padre Celestial por encima de todo. Tanto de lo que muchos hacen hoy es simplemente producto del deseo de suplir para sí mismos lo que Dios quiere proveer. Las palabras de Jesús en Mateo 6:33 proveen el marco mejor que podemos tener para guiar los pasos de Zorobabel y de tantos otros hombres y mujeres de la fe a lo largo de las Escrituras. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida santa, justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Hoy, muchas empresas y negocios de hermanos en la fe que en algún momento disfrutaron de prosperidad y crecimiento, ahora enfrentan precisamente un periodo de reconstrucción tras meses de confinamiento a causa de la pandemia. No miremos tanto a lo que alguna vez fue, sino más bien enfoquémonos en lo que Dios tiene por delante, sabiendo que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Podemos estar seguros de que el Dios que estuvo ayer con nosotros lo seguirá estando hoy y mañana también. Su presencia a nuestro lado solo puede significar una cosa: bendición. Creámosle a Dios que nos ha constituido en parte del movimiento de reconstrucción de toda una nación, para que todos sepan que Dios es real y que nos ama. Pero antes de iniciar todo proceso de reconstrucción, es necesario que quienes lo inician hayan podido llegar a feliz término con la motivación detrás de esa reconstrucción. Es probable que muchos que hoy me ven y escuchan hayan visto sus vidas descalabrarse, golpeadas de manera dramática por los efectos de la pandemia. Ella destruyó en nosotros todo lo que carecía de fundamento sólido: nuestros sueños, nuestras expectativas, nuestras esperanzas. Y al igual que los judíos del pasaje bajo estudio, necesitamos colocar nuestra fe y confianza en Dios para poder seguir adelante con lo que tenemos enfrente. En otras palabras, lo primero que necesita ser reconstruido es nuestra propia vida. Es innegable que aquel contingente enfrentaba unos humildes comienzos. Cuando somos llamados o nos toca reconstruir algo, siempre habrá la posibilidad de comparar aquello en lo que estamos trabajando con lo que fue alguna vez. Y eso es lo que pasó con Israel, como nos narra Esdras capítulo 3, versos 12 y 13. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaban con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Se daban simultáneamente dos actitudes.
Por un lado, estaban los ancianos que al ver los cimientos del nuevo templo recordaban la majestuosidad y hermosura del viejo y lloraban nostálgicos. Por otro lado, los demás, probablemente más jóvenes y nacidos durante el cautiverio, se alegraban de poder ser parte del comienzo de una nueva etapa en la vida de la nación. Cuando de alguna manera, ya sea por nuestro estilo de vida o el de la comunidad a la que pertenecemos, o debido a las circunstancias adversas más allá de nuestro control, enfrentamos el descalabro de lo que algún día tuvimos, nos tocará decidir cómo acometeremos el llamado divino a reconstruir. Añorar y extrañar el pasado pudieran más bien estorbar lo que Dios quiere hacer a partir de hoy. Más bien, nos toca gozarnos en que Dios nos haya tenido en cuenta para iniciar una nueva etapa. Dios disipa cualquier duda que Zorobabel pudiese haber tenido sobre su rol en la empresa encomendada. Cuando leemos en Zacarías 4, 8 al 10 lo que el Señor dice a través del profeta. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Zorobabel habría no solo de comenzar la obra, sino de que la terminaría. Lo único que Dios esperaba de él era que pusiese manos a la obra, que tomase la plomada. ¿Y qué es la plomada? Sino una herramienta del líder constructor que asegura la verticalidad de la edificación para poder dirigir al pueblo en su misión. De igual manera, Dios hoy siempre está buscando hombres y mujeres que le crean y que estén convencidos de que lo que Él les ha prometido lo va a cumplir. Pero Dios ha decidido obrar a través de gente de fe dispuesta a caminar en base a su guía e instrucciones. Entendemos del Salmo 127:1 que si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Pero no hay duda de que quien nos está dirigiendo a hacer ese algo, por el solo hecho de estar dirigiéndonos, se compromete a acompañarnos hasta ver la obra terminada. Algunos han malinterpretado las palabras de Jesús en torno al costo de seguirle en Lucas capítulo 14, 28 al 30 y 33, llegando a pensar que nos toca por nuestra propia fuerza asegurarnos de tener todos los recursos necesarios antes de acometer el mandato divino. Dice el pasaje, sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó el edificio y no pudo terminarlo. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Lo que el pasaje en realidad nos desafía a comprender es la magnitud de la demanda que Dios hace de nuestras vidas cuando le seguimos. No nos pide una parte de nuestra vida, sino la totalidad de ella. Él nos llama a abandonarnos a su gracia y provisión en vez de depender de nuestra capacidad. Ese fue el desafío que Dios le lanzó a Zorobabel unos 500 años antes de Cristo. Zorobabel le creyó y le obedeció a Dios, como nos toca hoy a nosotros hacerlo como genuinos discípulos. Pudo colocar los cimientos y sin haber tenido todos los recursos al comenzar la obra, pudo terminar la reconstrucción con la provisión divina. Todo proceso de reconstrucción demanda disciplina al reconocer que estamos siguiendo planos e instrucciones que otros, o aún nosotros mismos en el pasado, nos legaron. Eso demanda que mantengamos la intención y propósito originales. Pero creo que en esta ocasión Dios nos está prometiendo no solo reconstruir empresas y ministerios, sino aún hacerlos nuevos, si bien reteniendo los mismos objetivos, tomando en cuenta las realidades que hoy enfrentamos y que probablemente habrán de marcar el futuro predecible. Busquemos dar gloria a Dios y no tengamos temor de comenzar en pequeño y permitir al Señor hacer crecer la obra en su tiempo. Cuando el apóstol nos dice en 2 Corintios 5, 16 al 17, que así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo Jesús solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Eso nos habla de renovación.
de una nueva realidad personal a la luz de nuestra relación con Jesús. No se trata únicamente de deconstruirnos a la luz de lo que antes éramos y creíamos. Se trata de aprovechar la oportunidad para ser renovados. Bueno, personas renovadas, y esta renovación es continua, tienen todo el potencial de generar nuevos comienzos en todas las áreas de sus vidas. Esa naturaleza nueva que busca agradar y servir a Dios a través de todo lo que somos y hacemos, nos va a permitir dar pasos que bendigan a muchos otros en nuestro entorno para la gloria de Dios Padre. Pero el pueblo reconoció que aquello que tenía que ser un trabajo de equipo. Trabajo de equipo. Pero Dios nunca nos va a dejar solos al desafiarnos a llevar adelante obra alguna. No solo rodea a Zorobabel de profetas como Ageo y Zacarías, sino que también les proveyó un compañero en Jesúa, el sumo sacerdote, para fortalecer sus manos con continuo ánimo espiritual. De hecho, pareciera obvio que estos son los representados por las dos ramas de olivo a las que hace referencia la visión en Zacarías 4, 11 al 12 y versículo 14. Dice, entonces le pregunté al ángel, ¿qué son esos dos olivos a cada lado del candelabro? Y las dos ramas de olivo que vierten aceite dorado por dos tubos de oro. Entonces él me dijo, representan a los dos ungidos que están de pie en la corte del Señor de toda la tierra. Ya el otro profeta había declarado en Ageo 2:4, sin embargo ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Jehosadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. De alguna manera, Dios continuamente nos anima a funcionar como parte del cuerpo y no como individuos. Al momento de enviar Jesús a los discípulos, primero a los 12 y luego a los 70, lo hizo de dos en dos, como nos lo muestra en Marcos 6:7, diciendo, reunió a sus 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Y también Lucas 10:1. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y los apóstoles, entre ellos Pablo, el más visible, aprendieron a trabajar siempre en equipo. Pero lo que debe resultar claro es que la unción, el poder con que llevamos adelante lo que hacemos, proviene exclusivamente de parte de Dios. Observemos que Zorobabel y Jesúa no eran la fuente, sino las ramas pegadas a los olivos, de donde se originaba el aceite. Ellos eran simplemente comunicadores de esa gracia divina. De igual manera, sepamos dar la gloria a Dios por todo lo que Él nos permite hacer y lograr. A final de cuentas, como leemos en Colosenses 3:17, nuestra gratitud debe ser para Dios. Dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Estoy convencido de que paso a paso, tanto Zorobabel como Jesúa pudieron ver cómo Dios fue proveyéndoles de la gracia, sabiduría y recursos necesarios para culminar la obra. Un claro testimonio a la fidelidad de Dios, como mucho después lo aclararía en Filipenses 1:6 el apóstol Pablo. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la va a continuar hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y es que con Dios siempre ganamos. No solo es la obra de Dios llevada a cabo para bendición de muchos, sino que nosotros, los instrumentos que Él utiliza, también somos edificados y bendecidos en el proceso. A veces aquello pudiera llevarnos, como resultó en el caso de Zorobabel, cuando experimentó la oposición de los enemigos de los judíos, a enfrentar todo tipo de pruebas. Ante aquello, Pablo en Romanos 8:28 nos anima. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La reconstrucción del templo de Jerusalén, cuyas estructuras fuesen posteriormente expandidas y embellecidas por Herodes el Grande, cumplió su propósito por un tiempo. Tristemente, la misma ceguera de Israel que le llevó a rechazar a Jesús como Mesías, también llevaría a la destrucción de este segundo templo por los romanos en el año 70, Anno Domini. Pero lo que permanece es y será para siempre la fidelidad de Dios para con su pueblo. Una fidelidad que se estira y se estira por todas las generaciones hasta el día de hoy. Creo que Dios nos da la oportunidad de aprovechar las circunstancias que atraviesan nuestra nación para darle un sentido renovado al cuerpo del que formamos parte. No tenemos que iniciar obras y proyectos solos.
Dios ya nos ha provisto de hombres y mujeres de fe a nuestro alrededor que pueden no solo apoyarnos en la labor, sino también alentarnos de parte suya cuando más lo necesitemos. Permitamos que la palabra del sabio en Eclesiastés 4, 10 al 12 se hagan realidad en nosotros por la gracia de Dios. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se acuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y lo que vale para nuestro entorno, también vale para nuestras vidas personales. Reconozcamos que Dios nos creó para habitar en familia y que en medio del cuerpo de Cristo desea proveernos el apoyo necesario a través de los demás miembros del cuerpo para sanarnos, animarnos y volvernos a colocar en pie sin importar lo que hayamos enfrentado. No descuidemos nuestras relaciones con los demás. Ellas son parte del plan de Dios para llevarnos adelante. Son, en última instancia, parte de nuestro equipo de apoyo. A manera de conclusión, el ministerio de Zacarías y de su contemporáneo Ageo, aunque se dio en un contexto muy particular en la historia de Israel, sigue edificándonos hoy. Tal vez no estemos reconstruyendo un templo, pero saber escuchar y obedecer la dirección de Dios sigue siendo el centro de su mensaje. Sepamos que el mismo Dios que les llevó a culminar lo encomendado por él a su pueblo, hará lo mismo con nosotros hoy. Pero no nos aferremos a los logros que Dios nos permite alcanzar. Abracemos más bien al Dios que nos lanza los desafíos y nos permite alcanzarlos. Nuestra relación con Él va a durar por toda la eternidad, mucho tiempo después de que hasta nosotros mismos hayamos olvidado los logros y las bendiciones de hoy. Es posible que, mi amigo que me escuchas, mi hermano, te sientas devastado por las circunstancias que han rodeado a nuestro país por tanto tiempo. Pero quiero decirte que Dios sigue siendo Dios de nuevos comienzos. Y al igual que actuó a través de Zorobabel hace más de 2500 años, puede hacerlo en y a través tuyo. Tal vez te das cuenta que hasta ahora has estado luchando solo con tus propias fuerzas y estas parecen haberse agotado o extinguido. Bueno, es tiempo de acercarte a Dios. Jesús murió por ti, para que tú, yo y todos los que hoy probamos esta tierra pudiésemos tener vida nueva, libre de carga del pecado que nos condena a la frustración, temor y angustia frente a las circunstancias adversas. Jesús nos da vida eterna y con ella esperanza de un mañana mejor, por su gracia. ¿Qué tal si das ese paso importante de invitar a Jesús a tu vida para que sea tu guía, como lo fue de Zorobabel, del que hemos hablado hoy? Repite esta oración conmigo para invitar al Señor a tu corazón. Ora conmigo. Padre, yo te doy gracias por hablar a mi corazón. Te pido perdón, Señor, por la manera que he llevado mi vida hasta hoy. Y tal vez la pandemia lo que ha hecho es abrir mis ojos a esa realidad. Confiaba en mí mismo y he fracasado. Te pido ahora que me llenes de tu gracia. Perdona mis pecados. Borra mi maldad, Señor, y dame un nuevo comienzo a partir de hoy. Yo te recibo como Salvador, como el Señor de mi vida. Y a partir de hoy quiero comenzar a caminar contigo. Guíame, Señor, por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Por otro lado, algunos de ustedes reconocen que habiendo tenido una relación con Jesús, han permitido que las luces y el bullicio de la sociedad que nos rodea les haya llevado a colocar su esperanza y metas no en Cristo, sino en el mundo y lo que Él ofrecía. Ahora, cuando todo aquello se ha derrumbado, necesitan permitirle al Espíritu Santo ayudarles a reconstruir sus vidas sobre un cimiento que ya fue puesto por Cristo mediante su sacrificio en la cruz. Es tiempo de reconsagrar su vida al Señor Jesús. ¿Qué tal si ora conmigo en esa dirección? Padre, yo quiero unirme a mis hermanos que están otra vez viniendo a término con lo que tú les llamaste a vivir en primera instancia. Te doy gracias por, Señor, que les has despertado de ese sueño maléfico en el que habían caído producto del tintineo y las luces del mundo. Ahora, Padre, que están viniendo de vuelta, te pido, Señor, dales fortaleza, dales gracia, renueva su fe, su esperanza, su visión. Dales esa energía espiritual sobrenatural para lanzarse en pos de ti con todo el corazón. Que lo que alguna vez antes vivieron vuelva a ser ahora realidad. Y no solamente lo pasado, sino algo nuevo, porque tú haces las cosas nuevas. A partir de hoy te pido, Señor, y los pongo en tus manos para que tú te puedas glorificar en sus vidas. En el nombre de Jesús. Y finalmente,
que yo no puedo pasar por alto esta parte. Quiero también orar por aquellos que necesitan que Jesús afirme sus manos y les haga ser parte del equipo que Él está llamando a reconstruir esta nación sobre bases más sólidas, investidos con gracia y sabiduría de lo alto. Permítele a Dios, mi hermano, mi amiga, ser fuente de sabiduría y poder que necesitas para dar esos pasos necesarios. Oremos por ustedes también. Padre, a aquellos hermanos, hermanas en la fe que tú estás llamando para reconstruir, no solamente empresas, sino también ministerios y aún iglesia. Señor, dale esa sabiduría y unción sobrenatural para que puedan hacerlo, no siguiendo pautas humanas, sino siendo guiados por tu Espíritu Santo. Haz, Señor, que la reconstrucción dé como resultado algo más glorioso, como aquel templo reconstruido por Zorobabel abrió las puertas para que el mismo Mesías pasase por ahí, ministrase y lo bendijese. Así te pido, Dios, que lo que ellos comienzan ahora, a manera de reconstrucción, sea para tu gloria y tu honra, ya sea en el mundo empresarial, para beneficio de la comunidad más amplia, o para la iglesia, también para beneficio de toda la nación. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes y que pasen un buen día.